El inciso segundo del artículo 295 de la Constitución establece que, en caso de observación a la proforma por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los 10 días siguientes, podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto de 2/3 de sus integrantes, o sea, 90 votos actualmente. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. Ante la votación de 2/3 en el Pleno para la devolución de la proforma, el equivalente de 90 votos con la abstención del Partido Social Cristiano, ¿se responderá a la Asamblea con cambios o se insistirá en la misma proforma? Gracias, Alfredo. Me parece importante que contextualicemos justamente en el marco jurídico que usted mencionaba. Esta es una opción que consta en la Constitución y en las leyes de la República, donde el presupuesto general del Estado puede ser analizado y observado por parte del Legislativo, y esas observaciones llegan al Ejecutivo, como ya ha sido fruto de la sesión que se llevó a cabo la semana anterior en el Legislativo. Nosotros estamos analizando cada una de esas observaciones. Hay algunas que pueden ser recogidas, otras que consideramos que las circunstancias actuales del país no dan espacio para que se puedan recoger, pero debemos sustentar nosotros bien nuestra posición como Ejecutivo, porque seguramente en el Legislativo esa información no estaba al 100% disponible. En el caso de las universidades, por ejemplo, estimado Alfredo, nosotros ya habíamos logrado un acuerdo previo al debate en el Legislativo con las universidades para mantener el presupuesto al 2018. Entonces era importante que la Asamblea recoja esa observación con el acuerdo previo del Ejecutivo con las universidades y escuelas politécnicas para poder viabilizar esa reforma. En otros casos, nosotros mantenemos nuestro... Sí. Por ejemplo, se observa que las necesidades de financiamiento para 2019 suman 8.166 millones de dólares y el 56% aún no tiene un prestamista identificado. ¿Por qué? ¿Depende acaso de una negociación con el Fondo Monetario o con China? No, Alfredo, porque naturalmente las opciones de financiamiento se van concretando a lo largo del ejercicio fiscal y están todas las opciones disponibles. Están los mercados, está también China, están los multilaterales, donde se incluye a lo que usted ha mencionado, el Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de eso, Alfredo, lo importante es desmitificar algunas cosas que se han dicho y que no corresponden a la verdad. Se ha dicho, por ejemplo, que se va a afectar el gasto social en educación y en salud. Nada más falso que aquello. Nosotros garantizamos el derecho de las personas. Más allá del número, lo importante es la garantía del derecho. Entonces, ¿qué hemos hecho? De la proforma del año 2018, durante la ejecución presupuestaria, en ese año 2018, hay modificaciones, hay cambio, hay optimización. Y sobre esa base, sobre lo que va a cerrar el año 2018, ya en su ejecución, no en la proforma inicial, es que nosotros proyectamos el siguiente año, es decir, el presupuesto del 2019. En el caso de educación, cerca de 4.100 millones de dólares frente al codificado de este año, que son cerca de 3.600 millones de dólares. Entonces, allí está el cumplimiento de la regla constitucional. Cosa similar sucede en el caso de salud. Por ejemplo, que en la proforma 2019 se fijó el monto para salud en 3.096 millones de dólares, pero en la proforma 2018 es 3.573. Y en educación el ministro del Falconi renunció porque esperaba un presupuesto superior, 3.369 millones para gasto corriente y 507 millones para inversión. ¿Habrá cambios en educación y salud o se mantendrán las cifras?
Alfredo, es imposible con los recursos escasos que tenemos satisfacer absolutamente todas las necesidades. E insisto, no tenemos que fijarnos en el número, sino en la garantía del derecho. Al exministro de Educación habría que preguntarle, este año, 2018, con el presupuesto que va a ejecutar, ¿cuántos niños se quedaron sin educación inicial y bachillerato? ¿Cuántas escuelas programadas se dejaron de construir? ¿Cuántas escuelas se dejaron de repotenciar? Estamos garantizando el derecho, Alfredo, insisto, y para el año 2019 protegemos justamente la educación inicial, básica y bachillerato. Por ejemplo, 248 millones se asignan para la construcción de 61 nuevas unidades educativas y repotenciación de 93 unidades adicionales, 135 millones para la alimentación escolar, 67 millones para educación básica para jóvenes y adultos. Esa es la realidad, Alfredo. Se decía que no estaba incluido esos rubros. Justamente por eso mencionaba, Alfredo, que hay que hablar con la verdad y con las cifras. Lo que pasa es que en el proceso los ministerios solicitan un monto de expectativa y la responsabilidad con la que tiene que actuar el Ministerio de Economía y Finanzas, porque los recursos son escasos, es analizar eso, optimizar, dialogar con los sectores, con los ministerios y hacer más con la misma cantidad de recursos, porque es posible. El concepto de eficiencia tiene que ser transversal a toda la función del Estado. Pero además, Alfredo, porque tenemos retos importantes que cumplir en el 2019. Por ejemplo, 1.240 millones de pago a la seguridad social por el 40% de las pensiones jubilares. También cerca de 300 millones para cumplir con la ley amazónica. Esos son rubros. El primero que está incorporado en el presupuesto general del Estado y el segundo que resta recursos para la asignación a todos los sectores. Pero es un cumplimiento de la Constitución y de la ley. Digamos, por el momento. Alfredo, son cerca de 1.900... El fondo de pensiones no se considera la deuda de salud. Son cerca de 1.900 millones para todo el sistema de seguridad social, son 1.240 millones del 40% de las pensiones jubilares y efectivamente en el caso de la deuda con la seguridad social aún están pendientes los informes y las auditorías que permitan determinar el monto exacto. Una vez que se determine el monto exacto, eso tenemos que programarlo hacia futuro porque no es una deuda que se puede asumir en un año. Pero hay cosas también importantes, Alfredo, en términos de optimización. La masa salarial se mantiene constante, de hecho hay una reducción de varias decenas de millones de dólares, pero en términos del tamaño de la economía se mantiene constante. Este proceso ya es una ventaja frente a lo que venía sucediendo en años anteriores donde la masa salarial venía incrementándose. Pero nuestro trabajo a continuación es seguirla reduciendo. Es apenas de unos 70 millones de dólares, que serían el 2 por mil del presupuesto. Eso es gasto clientelar que para justificarse ha creado una maraña de trámites. O sea, si no se quiere llegar a despidos, ¿podría haber una rebaja salarial en el sector público? Alfredo, mire, los contratos ocasionales ya se congelaron para el próximo año, es decir, no se pueden incrementar los contratos ocasionales. Y los contratos ocasionales, a partir de mayo, que iniciamos la conducción de este nuevo periodo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya deben darse de baja una vez que vaya terminando su periodo, porque incluso hay personas que están en incertidumbre total, en la ilegalidad, contratos ocasionales que han permanecido por más de 2, 3, 4 años. Entonces, esos contratos van a irse reduciendo y en la medida en que eso se vaya reduciendo, la masa salarial se va a ir achicando. Allí hay oportunidades de eficiencia. Nosotros seguimos trabajando en esas optimizaciones que son, por un lado, reducción del tamaño del Estado, de todos los ministerios que estamos reduciendo este momento, pero y luego también las nuevas contrataciones que deban hacerse, por ejemplo, porque si el día de mañana se abre un hospital, tiene que hacerse nuevas contrataciones. Lo importante es que el tamaño de la masa salarial en su conjunto no crezca y que a futuro vayamos reduciéndolo. Pero tenemos que irlo haciendo de manera ordenada y disciplinada, Alfredo, justamente para no afectar esos derechos que mencionaba y las garantías para que los más pobres estén protegidos. En cuanto a ingresos, ¿considera factible una rebaja de 2 puntos al IVA para dinamizar la economía como ocurrió cuando se bajó los 2 puntos después del terremoto y completar, por ejemplo, la eliminación del subsidio a las gasolinas que fue aceptado por la ciudadanía, pero solo fue parcial?
Me parece que en las circunstancias actuales una reducción del IVA sería un error, sería ir contracorriente, porque tenemos que disminuir el déficit y al reducir el IVA lo que vamos a hacer es reducir las opciones de ingreso para el Estado y en consecuencia alejarnos más de ese objetivo de reducción de déficit. Porque cuando se bajó de 14 esa comparación, a 12, subió la recaudación. Justamente, Alfredo, esa comparación tiene que ser analizada en un contexto integral. El segundo semestre del año anterior... También. Exactamente, porque en el año 2017, el segundo semestre del año 2017, tuvo varias particularidades que afectaron positivamente a la recaudación. Primero, se reactivaron los créditos. Segundo, también hubo un mayor incremento de las importaciones fruto de la reducción de las sobretasas arancelarias y en general la economía tenía una represión que vino a dinamizarse en ese segundo semestre y eso hizo que se incremente la recaudación tributaria. Hacia futuro, Alfredo, tenemos que mantener la expectativa de que la proforma presupuestaria finalmente tiene que ser observada en un contexto en el que se están tomando las decisiones para un cambio de modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo con más actividad productiva y con más inversión privada, un modelo de desarrollo que acompaña al ciudadano. Y allí hay buenas noticias. Por ejemplo, la remisión tributaria que tan criticada fue, ya lleva más de $200 millones de recaudación, beneficiando a más de 250,000 ciudadanos, Alfredo, a más de 250,000 ecuatorianos. Se decía que esto solamente estaba creado para las grandes empresas, son 250,000 ecuatorianos que se han beneficiado por menos de $1,000. ¿O se ratificará la misma proforma? Vamos nosotros, Alfredo, a analizar cada uno de los puntos. Por lo pronto ya hay una decisión previo, el acuerdo al que llegamos con las universidades. Eso tenemos que reajustarlo en la proforma para enviar esa modificación hecha al legislativo. En los otros casos tenemos los sustentos de cómo sí hemos cumplido con los sectores y estamos analizando este momento rubro por rubro en cuáles de ellas podemos también acoger. Creemos que varias de las otras observaciones también se pueden acoger, lo cual implicará una recomposición del presupuesto para volverlo a introducir a la Asamblea. Ya en manos de la Asamblea quedará, por supuesto, el hecho de aprobar o ratificarse su criterio. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Sí.